Capítulo 2 de la novela Caída libre, policial negro de Javier Garín. Continuamos con el capítulo 2. A esta altura de la historia, la campana de alarma debió haber sonado no menos de 10 veces en la región de mi cerebro donde se asienta el sentido común. No quise escucharla. Un mínimo instinto de conservación me aconsejaba alejarme. Pero yo ya me había entregado gozosamente al vértigo alucinado de la caída libre. Porque, la verdad, ¿qué sentido tenía cometer un crimen? Para mí, ninguno. No obtenía beneficios de esto, solo riesgos innecesarios y amenazas concretas de daños futuros. Tampoco era racional desde el punto de vista de los intereses de Mayra. Con un mediano acuerdo de bienes el divorcio era la salida razonable. Y las cartas la favorecían, después de las denuncias y violencias sufridas. El argumento del miedo a represalias tenía cierto peso. La posibilidad de que Fernando, celópata obsesivo, se vengara irreparablemente contra ella o contra mí por algo ocurre en los femicidios no ameritaba, sin embargo, una acción preventiva de naturaleza tan drástica como la que Mayra se traía entre manos. Entonces, si solo se cometieran crímenes por móviles racionales, con medios racionales, las cárceles estarían vacías. Un crimen no es otra cosa que el triunfo de la irracionalidad. Es la irracionalidad puesta en acto, aun cuando su planificación y ejecución parezcan racionales. Uno puede sostener que detrás de muchos crímenes existen motivos fundados, si no racionales, al menos humanamente comprensibles. Pero debo confesarte que durante muchos años tuve una extraña manía, coleccionar recortes de la sección de policiales sobre crímenes curiosos. No tenía nada que ver con la formación profesional. Era un pasatiempo, una curiosidad mía, un malevolente interés por ese aspecto tortuoso de la naturaleza humana. Me detenía en cierto tipo crímenes de irracionalidad rayana en la idiotez. Hay una cantidad considerable de hechos que no son más que la puesta en escena de una irrefrenable fantasía. La gente vive de fantasías. Tiene la cabeza llena de esa mierda, alimentada y multiplicada por las publicidades, la televisión y el cine. En el ideario de felicidades de la sociedad de masas, los estereotipos abundan. Y la gente quiere vivir de acuerdo con ellos, quiere experimentar la fantasía pergeñada por algún bocho de una agencia de publicidad o por un guionista astuto. Los casos más conocidos de realización de fantasías mediante el crimen son los delitos sexuales. Una fantasía de sometimiento, esclavización, humillación o seducción arrastra al criminal sexual a transgredir los límites. Pero no son los únicos casos. A veces, locas fantasías de proyección social, de reconocimiento, de estatus, de romanticismo, de gozar de la playa blanca, el mar Caribe y las palmeras, por citar uno de esos estúpidos, pero enormemente difundidos estereotipos, pueden ser móviles eficientes de las acciones más desatinadas. Recuerdo el caso del joven gendarme en Villa La Angostura. El tipo estaba destinado allá, en ese lugar paradisíaco que hace algunos años era mucho más elitista que ahora. Admiraba y envidiaba a los vecinos ricachones, discriminadores y ligeramente nazis, con sus mansiones y sus fiestas, y sobre todo sus magníficos cochazos. Codiciaba a las bellas chicas de cabellera germánica fuera de su alcance. Él era una rata que no podía siquiera pensar en seducirlas a bordo un viejo y desvencijado Fiat. Este caso fue uno de los primeros en llamar mi atención, sobre todo porque conocía a las víctimas, un matrimonio joven, empleados judiciales de Lomas de Zamora, que en la feria se fueron de vacaciones al sur con su auto 0 kilómetros. El gendarme les hizo dedo mientras circulaban por el Parque Nacional, como es muy común. Lo levantaron. A los pocos minutos el tipo sacó el arma reglamentaria y los obligó a salir del camino por una huella en el bosque. Los hizo bajar del auto y arrodillarse sobre la hojarasca, entre los árboles. Les metió un tiro en la cabeza a cada uno con extraordinaria frialdad. Luego se llevó el auto nuevo. Apareció manejándolo por la villa, haciéndose ver de la gente del lugar, de los ricachones y jovencitas a las que quería seducir. Vivía la fantasía del ascenso social y del auto nuevo. ¿Te imaginas que fue muy fácil atraparlo? O el otro caso del guía del Cerro Uritorco, en Córdoba. Un pendejo de 20 y tantos años. Su fantasía era la noche romántica en la cueva. Llevaba grupos a recorrer el cerro y se imaginaba pasando una noche de amor, si era posible al reparo de la lluvia, con alguna de esas deliciosas pendejas en la cueva de la sierra que él también conocía. Un día vio a una parejita. La chica era muy atractiva.
Los hizo vagar hasta que perdieran el rumbo para obligarlos a pernoctar en la sierra bajo el cielo encapotado que anunciaba una tempestad. Propuso al novio buscar leña para encender el fuego mientras ella permanecía en la cueva. Aprovechando que se agachaba a recoger un tronco, le partió el cráneo con una piedra. Luego volvió, fingió que lo había perdido en la noche, encendió la fogata y violó a la joven durante toda la noche mientras la lluvia caía. Fantasía realizada. Al día siguiente la guió de nuevo al pueblo, como si tal cosa. Tampoco necesitaron demasiado esfuerzo para meterlo preso. O el portero del edificio que tiene la perversa fantasía de seducir a esa adolescente vecina que conoce desde niña la fantasía lolita de un hombre y de fregadero, y la termina asesinando y descartando dentro de una bolsa de consorcio. Podría citarte 100 casos más como esos. No es el sexo, no es el auto, no es la plata, no es la satisfacción de una necesidad real o la defensa de un interés comprensible lo que lleva tantas veces al crimen. Es la fantasía. El afán de convertir en realidad una película mental que el criminal ha ido desarrollando como guián de una felicidad siempre inasible, siempre ilusoria, que envidia en otros, y cuya posesión supone será la clave mágica para eludir el irreparable tedio de su existencia. Para nadie tienen sentido sus acciones, solo para él. No se comprende que quiera dañar a otros con un motivo en apariencia tan fútil, ni que apele a medios tan ostensiblemente frágiles para ocultar sus fechorías. ¿Y qué buscaba Mayra? Evitar la venganza conyugal. Quedarse con los bienes del marido. O realizar la acariciada fantasía de su eliminación. Era simple manifestación de un odio personal debido a años de sometimientos. O era la expansión de un instinto cruel e inmotivado, un deseo de omnipotencia, una simple y llana fantasía de poder, expresada en el acto límite de poderío que significa suprimir una vida. Y yo, ¿qué fantasía podía querer realizar en aceptar sus planes? La fantasía del amante redentor. La fantasía del regreso del troglodita que elimina a sus rivales. O la loca fantasía de la caída libre, del dejarme caer y caer en una vorágine de adrenalina, miedo, locura y muerte, 1.000.000 de veces más oscuramente excitante, para mí, que el más satisfactorio de los encuentros sexuales. Algo de precaución conservaba, sin embargo. En medio de mi locura, atiné a telefonear a Ernesto, un viejo amigo de La Plata, colega de larga trayectoria y relaciones, con quien me unía una estrecha confianza. No creo que lo conocieras. Estudió en La Plata y no en la UBA, y era unos años mayor que nosotros. Se me ocurrió pedirle información sobre los Albarracín. Era fanático de Estudiantes y conocía a todos en La Plata y alrededores. Y resultó que también a estos los conocía. Digo era porque el pobre Ernesto, 2 semanas después de hablar conmigo, sufrió un accidente en la Ruta 2, yendo a la costa, al cruzársele un animal suelto, y murió instantáneamente. Tal vez, si no hubiese muerto, yo jamás habría participado, pues el solo hecho de hablar con él lo constituía en un testigo de cargo de lo que después sucedió, y ello me habría inhibido por completo de actuar. Vos me dirás, ya tenías un testigo de cargo en tu exmujer. Cierto, Ana podía testimoniar que yo conocía a Mayra, pero era distinto, era la madre de mis hijos, y además vivíamos en zona sur, no en La Plata, era menos probable que la policía la entrevistara sin un dato previo. Ya ves cómo también el azar juega su papel. Son gente muy mentada de esta zona, me dijo. Y también jodida. Como me comentó que al día siguiente él tenía que andar con trámites por Buenos Aires, lo invité a almorzar conmigo. Aceptó. Nos encontramos por el centro. Pensé no decirle el verdadero motivo de interés e inventar no sé qué litigios de un supuesto cliente con los Albarracín. Pero comprendí que adivinaría mi mentira. Lo mejor era decirle algo parecido a la verdad y obtener así información fidedigna. Cuando le confié que estaba saliendo con la exmujer de Fernando Albarracín me miró estupefacto. No sabes lo que es esta gente, advirtió. Son mafia. El padre era un vulgar cuatrero y ellos se hacen llamar empresarios de las carnes. Le conté lo de la llamada de Fernando a mi esposa y el despelote familiar subsiguiente. Es muy extraño, dijo Ernesto meneando la cabeza, Fernando Albarracín nunca haría algo así. Le pregunté cómo estaba tan seguro. Ernesto hizo una mueca de impaciencia. A ver si me entendés. Son gente pesada. No van a estar haciendo llamaditas a tu esposa. Te hacen cagar a trompadas o a tiros y se acabó. Te pongo un ejemplo.
Hace unos años me tocó defender a unos trabajadores de su frigorífico. Uno de ellos era el delegado gremial. Como no lo pudieron comprar, lo despidieron pasándose por las bolas la inmunidad gremial. Al día siguiente de iniciarles juicio, el pobre tipo apareció en el hospital a raíz de una brutal paliza. La esposa vino a mi estudio para explicarme que desistía de la acción. A los otros obreros los indemnizaron, pero a este no le dieron nada, salvo la paliza, para dejar una lección a todo su personal. El tipo quedó tan asustado que, teniendo el juicio ganado, abandonó. Así es como se manejan, no con mariconadas y llamaditas. Ernesto pensó unos instantes y agregó. Te pongo otro ejemplo. Fernando no tiene ni alarma en la casa, ¿comprendes? Nadie lo va a ir a joder, chorear o secuestrar sabiendo quién es él, de qué familia viene, y mucho menos después de lo que pasó. ¿Lo que pasó con el delegado? Pregunté sin comprender. No, eso no es nada. Lo que pasó en la casa, el tipo que mató en el jardín. Su mujer no te contó. Ernesto me miró con cierta preocupación. Y yo empecé a pensar que había muchas cosas que Mayra no me había contado. Disimulé la sorpresa y me limité a preguntarle qué había pasado. La cosa fue así, prosiguió Ernesto, 3 sujetos se metieron de noche en el jardín, queriendo entrar a su casa. La policía sospechó otros móviles, pero Fernando dijo que habían ido a robarle. El caso es que los cagó a tiros. Uno de ellos fue alcanzado en el corazón y quedó tendido. Los otros huyeron. ¿Y esto pasó hace cuánto? 3 años, calculo. Ese almuerzo no lo digerí muy bien. No contribuyó a mi digestión la anécdota que me contó Ernesto después. El tipo es un celoso, me dijo. No sé cómo pudiste acercarte a ella, pero no me augura nada bueno. Una vez, tiempo después del caso del delegado, me tocó la desgracia de intervenir en un juicio comercial con esta gente. El abogado de ellos es amigo mío y me propuso una reunión amistosa en la casa paterna de ellos, asado de por medio. Yo fui con mi socio, que es un muchacho joven y fachero. En algún momento, mientras comíamos, apareció la mujer de Fernando y a mi socio se le fueron los ojos y, disculpa que te lo diga, ella le devolvió la mirada. O así me pareció. Y al marido también. Fernando, el loco de mierda ese, al principio se la morfó, pero se puso a cortar el vacío con una cuchilla gigantesca, y en determinado momento dijo, ¿les parece buena esta carne? Por supuesto que asentimos. Nosotros siempre tenemos la mejor carne, dijo, y eso me recuerda el refrán que tenemos los matarifes. ¿Qué refrán? Pregunté por cortesía. Fernando no me miró a mí sino a mi socio, con una expresión amenazante, y respondió, nunca hay que tocar la carne ajena. Y pegó un golpe con la cuchilla en la tabla de cortar que nos hizo saltar a todos. Ja ja ja, te puedo asegurar que es un hijo de puta. Mi socio no volvió a levantar la vista. No me pareció gracioso. Más tarde confirmé el tiroteo en la casa con Mayra. Ella tenía una explicación para su silencio anterior. Siempre tenía una explicación. ¿Entendés ahora por qué le tengo tanto miedo? Me dijo, yo estaba esa noche. Yo vi cuando mató a ese hombre. Fernando podría haber llamado a la policía cuando se dio cuenta de que entraban en la casa. Pero prefirió empezar a los tiros. Yo vi cómo ese hombre cayó herido y lo dejó morir en el jardín. Se estremeció de miedo. La miré con desconfianza. ¿Y no te parece que esa información era importante? Se lamentó con ojos llorosos. No quería que te asustaras y te alejaras de mí. Decía mi padre, no hay animal más bouliudo que el cristiano macho enamorado. No había forma de que yo prestara atención a las clamorosas advertencias que recibía a cada paso. Cuando una voz crítica empezaba a alzarse en mi interior, Mayra se me prendía del cuello y me arrastraba nuevamente a un telo. Rodábamos en la cama desaforados. Su timidez había quedado muy atrás, en el remoto olvido, y en cambio se entregaba a la más frenética lujuria. Ni mis fantasías más desbocadas podían compararse con esas tardes de destemplada calentura, alevosos mordiscos, vampirismo y sodomía, besos furibundos, arañazos, obscenidades murmuradas al oído y el opiáceo placer del dolor. Al fin de cada encuentro, emergíamos nuevamente al mundo con una mezcla de satisfacción y estupor, con los labios gastados y el deseo intacto. Ella me besaba ardorosamente al separarnos y me dejaba tan caliente como al principio, deseando volver a encontrarla.
Toda desconfianza, toda duda, era rápidamente sepultada bajo la luz de mi deseo. Hubo una sola ocasión en que mi desconfianza pareció prevalecer acicateada por los celos. Fue debido a una escena al principio inexplicable. A la semana siguiente de estos hechos quedé en encontrarme con Mayra a las 3 de la tarde en un lugar predeterminado. Pero no vino. Por una prudencia muy sospechosa seguíamos sin comunicarnos telefónicamente. Creo que en el fondo yo sabía muy bien lo que sucedería y deseaba mantener esa conveniente incomunicación. Y ella lo mismo. Era un pacto tácito que desnudaba nuestras malas intenciones, aún no reveladas abiertamente. O quizás sí. Ahora recuerdo que una vez le propuse llamarla al celular y ella me respondió, no sea cosa que Fernando me haya pinchado la línea. Además, el día que me decida a matarlo no vas a querer que nos vincule un cruce de llamadas, y agregó con sorna, ¿o no, doctor? Claro que yo fingí una vez más no escucharla. Volvamos a la cita frustrada. Pensé que ella se había demorado. Pero no fue así. Pasó más de una hora. Consulté mi mail clandestino en un locutorio para ver si había algún aviso de cambio de planes. Nada. En mi ansiedad y calentura me dirigí a su casa y esperé dentro del auto, espiando desde una cuadra de distancia. La impaciencia me devoraba. Como media hora después un vehículo desconocido se detuvo en la puerta. Yo lo observaba de frente. Vi a Mayra en el asiento del acompañante. El conductor hablaba con ella de manera vehemente. No era, obviamente, su marido. Pero también era un hombre canoso. Yo no lo conocía. En determinado momento, parecieron terminar su conversación y se saludaron con un beso que claramente me pareció en la boca. No puedo exagerarte lo furioso y mortificado que estaba yo. Esperé que el vehículo se retirara y ella entrara a su domicilio. Con toda imprudencia dejé el auto y me dirigí a pie hasta su casa. Era de día, pero por suerte no había nadie en la calle. Nadie me vio. Toqué timbre. El corazón me cabalgaba. Cuando salió a atender, su expresión fue de sorpresa, casi de aprensión. Julián. Discúlpame. Surgió un imprevisto. ¿Por qué viniste acá? Me hizo pasar con rapidez y mirando en todas direcciones. Después dijo que tenía miedo de que su ex anduviera rondando la zona. La casa, por dentro, era más grande que lo que parecía. Estaba amoblada con gusto regular, pero era cálida y limpia. Empecé a sentirme incómodo en cuanto entré. Era muy arriesgado estar allí. Bueno, dijo ella con malicia. No pensaba traerte a este lugar. Pero ya que estás. Me metió una mano en las bolas. Yo la aparté con rabia. Le pedí explicaciones por el tipo con el que la había sorprendido. Ella soltó la carcajada. Era Juan, mi padrastro. Eso te quería explicar. Besas a tu padrastro en la boca. ¿Qué? Estás re loco. La agarré con violencia de los brazos. Te estoy hablando en serio. ¿Crees que no te vi? Ella dejó de sonreír. Me ordenó que la soltara o iba a gritar. En cuanto se desasió, arrojó un adorno de cerámica al suelo, con furia. No vuelvas a ponerme una mano encima. Casi gritó. ¿Te crees que salí de un loco para meterme con otro? Ese tipo era mi padrastro. No lo besé en la boca, infeliz. Lo besé en la cara como a cualquier persona. Vino a buscarme hoy de sorpresa por mi madre. Mi madre tuvo una descompensación y está en una clínica. Ahora ya está bien. Será una porquería, pero es mi madre y fui a verla. ¿Quieres llamar para comprobarlo? Me dejó desconcertado. Comprendí que se me había ido la mano. Empecé a dudar de mis propios ojos. Podía ser, en efecto, que me hubiera parecido que se besaban en la boca. Intenté recomponerme. Ella estaba ahora más tranquila, pero no dejó de remarcar. No voy a tolerarte escenas como esta. Ya aguanté demasiado esas locuras. Te quiero, pero la próxima que me hagas esto, no me ves nunca más. Procuré disculparme. Nos sosegamos y hablamos casi como dos personas normales. Ella me sirvió un café. Husmeé su living. Se nos pasó el enojo y sobrevino la calentura. Unos minutos más tarde estábamos cogiendo sobre su cama matrimonial. Hay algo muy excitante en tener relaciones en el mismo lecho donde tu amante solía coger con su esposo. ¿No te parece? Aquella vez me sucedió.
Me calenté sobremanera. Le hice el culo poniéndole bajo el vientre la almohada de su marido. La sodomicé tan despiadadamente que ella lloró y me insultó. Le hice chuparme la pija mirándola por el mismo espejo que usaba Fernando para acicalarse antes de salir a trabajar. Me acosté en el costado de Fernando. Usé su bata. Me duché y enjaboné con su esponja. Y cogí de nuevo a Mayra 2 veces más antes de dejar aquella habitación y aquella casa. Tanta calentura me había hecho olvidar por completo el incidente. Mientras me besaba en la puerta, Mayra me tocó la entrepierna una vez más. Dijo: «Tenés suerte de que no seamos leones». ¿Eso qué quiere decir? El león nuevo tiene que matar o echar al viejo antes de coger a la leona, explicó. Pero vos me estás cogiendo sin haber hecho nada para merecerlo. El león viejo todavía anda rondando. No sea cosa que un día regrese y se quede con la leona. Después de esa vez, no volví a su casa hasta el día del hecho. Restablecimos a nuestras rutinas hoteleras. Sin embargo, me preocupé al conocer su casa por dentro. Dije a Mayra que era muy singular que no hubiera alarma. A ella no le faltaba dinero. Su abogada había conseguido algunos acuerdos patrimoniales en apariencia convenientes. Le aconsejé que pusiera una alarma. La semana anterior al hecho, Mayra hizo sonar la alarma a propósito 3 veces. Acudió un patrullero. Mayra dijo a los policías que no sabía por qué había sonado. Recorrieron el terreno y el barrio sin encontrar nada sospechoso. Eso fue también muy conveniente, saltó después en el proceso, y no creo que haya sido casual. Te juro que no hablamos nada antes del hecho. En todo caso, era un acuerdo tácito. Alguien tenía que tomar la iniciativa de desencadenarlo todo. Fue ella. El domingo recibí un mail donde me pedía que la fuera a ver. Quería que nos encontráramos a las 8 de la noche en su casa. A esa hora ya estaba oscuro por la época del año. Me pedía que dejara el auto bien lejos, y que me acercara caminando. El portón de calle iba a estar abierto. Nadie debía verme. Yo sabía, sin hablarlo, que algo iba a suceder. Acaté sus recomendaciones. Detuve el vehículo en una calle cualquiera, como a 10 cuadras de distancia. Había luz artificial, pero no dejaba de ser riesgoso dejar el auto allí, a merced de los ladrones. Sin embargo, un robo automotor no era ciertamente algo que pudiera preocuparme. Mientras caminaba empezó a hacer frío y humedad. El cielo estaba encapotado. El viento se había detenido y pensé que en cualquier momento se descargaba la tormenta pronosticada por el servicio meteorológico. Al llegar a la esquina de Mayra había un vecino de enfrente barriendo su puerta y sacando la basura. Seguí caminando para disimular. Cuando llegué a la otra esquina, ya se había metido adentro. Volví. El enorme portón de calle estaba entornado. Ingresé con rapidez. Cuando me acercaba a la puerta del living, ésta se abrió. Mayra me esperaba a oscuras. Cerró la puerta y me besó ardientemente. «Vamos a la cama ahora mismo», murmuró muy excitada. Nos enredamos en las sábanas y al acariciarla noté que, en efecto, estaba profusamente mojada. Mientras cogíamos a oscuras se largó a llover en forma torrencial. Las gotas rebotaban con fuerza en las tejas españolas. Después del segundo orgasmo nos quedamos en silencio en las sombras, oyendo la lluvia y nuestras respiraciones agitadas, nerviosas. «Hoy te necesito a mi lado», dijo ella en mi oído. Luego no dijo más. Al rato encendió la pantalla de su celular para mirar la hora. «Todavía falta», murmuró. Y se echó sobre mi vientre para chuparme la pija. El celular marcaba casi las 23 cuando Mayra salió de la cama y se puso una bata. Hice un gesto de levantarme con ella, pero me dijo: «Vos quédate acá». «Vestite, pero quédate acá». Me vestí apresuradamente. El corazón me bombeaba con violencia. Pensé: tranquilo. Esto es como saltar del avión. Un primer ahogo y luego todo va bien. Mayra encendió luces en la cocina, el living y el frente de la casa. Yo la observaba desde el dormitorio. Me miró y vino hacia mí. «Quédate acá», insistió. Me dio un beso. Cambió con rapidez las sábanas y colchas. La ayudé. Luego llevó la ropa sucia al lavadero y la metió en el lavarropas, y lo puso en funcionamiento. Me arrojó unos guantes de látex y una franela. «Limpia tus huellas», dijo suave pero firmemente.
Repasé con insistencia todos los objetos que recordaba haber tocado y otros que no había podido tocar en absoluto. Abrió la puerta del placard y de una caja del estante superior extrajo la 9 milímetros. Mi pulso se aceleró todavía más. Apagó la luz del velador y me dejó en penumbras. Fue al living y yo permanecí observándola desde el dormitorio, por una ranura de la puerta apenas entornada. Llevábamos largos minutos en el más completo silencio cuando sonó el timbre. Su estridencia nos sobresaltó. Mayra, sin mirarme, puso la 9 milímetros en un cajón del modular. Observó por la mirilla. Sacó la traba a la puerta de entrada e hizo girar la llave. Abrió. «¿Sos vos?», dijo. «Pasa». La hoja de la puerta de entrada no me permitió ver a quién se dirigían estas palabras. Pero cuando volvió a cerrarla observé desde mi rincón que Fernando estaba de pie junto a Mayra y se sacaba una campera empapada. Admiré la frialdad de Mayra, porque mi pecho parecía a punto de estallar. «¿Te mojaste mucho?», preguntó Mayra. «Llueve a cántaros», respondió él. «Gracias por venir», dijo ella. «¿Querés un café, un whisky?» Un dedo de whisky pidió Fernando. E inquirió, «¿Por qué me llamaste?». Ya no los veía desde mi posición, pero sí oí el líquido cayendo en el vaso. Pensé, hasta este detalle. Pero Mayra no terminó de servir la bebida. Dijo. «No quiero ir a la cocina a buscarte el hielo». Hubo ruidos en la puerta de atrás. «El viento», dijo Fernando. «¿Por qué no te fijas?». Oí los pasos de Fernando hacia la cocina. Llegué a imaginar la mano de Mayra abriendo el cajón del modular y empuñando la pistola. Luego los pasos de ella. La voz de Fernando: «¿Qué haces con eso?». «Baja el arma, no hay nadie». Luego, el disparo. Oí con claridad el gemido de Fernando y sus pasos vacilantes. Intenté salir del dormitorio, pero estaba paralizado. Mayra se asomó desde el living con la 9 en la mano y me dijo: «¿Vas a venir o no, pelotudo?». Me parece que no le di bien. Ahora sí salí. Hice un enorme esfuerzo para mirar hacia la cocina. Fue horrible. Estoy acostumbrado a ver cadáveres. Alguna vez incluso presencié una autopsia, más por curiosidad que por necesidad profesional. Pero nada se compara a esto. Fernando estaba aferrado con su mano izquierda a una columna en la separación del living con la cocina. Estaba de pie, tambaleante. Con la mano derecha se tocaba el pecho. Se veía la sangre bañando su suéter de color beige clarito. Había en sus ojos una expresión de terror. Intentaba hablar pero no podía. «¿Y ahora qué hacemos?», dijo Mayra con un acento levemente histérico. «El hijo de puta no se cae. Le meto otro tiro». No murmuré. «Espera». Fernando la miraba a ella y me miraba a mí. Había una mezcla de sorpresa, rabia y desesperación en su cara. De repente se le formó un globo de sangre en la boca, inflado por su aliento. Le temblaron las rodillas. Mayra me empujó con ira para abrirse paso hacia él. «Correte, bouliudo», me dijo. Se abalanzó sobre Fernando y lo agarró de los pelos, tirando de él con fuerza mientras exclamaba: «A ver si te caes de una vez, hijo de puta». Gracias a esta intervención expeditiva, el cuerpo de Fernando se desplomó con fuerza y estruendo en el suelo, boca abajo. Empezó a arrastrarse. Mayra quiso darle un puntapié en las costillas, pero se lo impedí. «Déjalo. O no vas a poder explicar el moretón». Mayra me dijo colérica: «¿Por qué no haces algo, vos?». «Todo lo tengo que hacer yo». «¿Y qué pasa si no se muere?». «Estamos hasta las manos». Pero yo sabía muy bien que no se iba a salvar. La hemorragia era demasiado abundante. Tal vez una arteria estaba atravesada, tal vez el mismo corazón. La ubicación de la herida así parecía indicarlo. Procuré tranquilizarla. De pronto era yo quien tenía la sangre fría. El momento de mayor tensión y excitación había pasado. Ahora me tocaba actuar a mí. Vi que Fernando ya casi no podía moverse. Estaba como aplastado contra el suelo, resbalando en su propia sangre. Me puse de cuclillas y lo observé con detenimiento. Daba cierta lástima. No parecía el hombre arrogante que yo me había representado. Tenía un aspecto vulnerable. «La campera», recordé. Se sacó la campera. «Se la ponemos de nuevo», dijo ella. «No, eso se va a descubrir por las manchas de sangre y el orificio de bala», observé.
Mejor guárdala en el placard. Después nos deshacemos de ella. Fíjate si tiene documentación o algo. En efecto, tenía una billetera en el bolsillo. Le dije a Mayra que me la diera y la limpié con la franela. Cuando intentaba ponérsela a Fernando en un bolsillo del pantalón me agarró del antebrazo clavándome las uñas. Qué cagada, dije, me rasguñó. Trae unas tijeras o un cuchillo. Ella no comprendió, pero obedeció. Le tomé la mano. Ya no se movía. El rasguño había sido su último acto. Le limpié con la tijera una a una todas las uñas para quitar restos de mi piel. Es poco probable sacar todo, pero ¿qué iba a hacer? Ahora los zapatos. Le saqué velozmente ambos zapatos, cuidando de no pisar la sangre. Cambié los míos por esos, poniéndome bolsas de plástico en los pies, y salí al exterior por la puerta de entrada, previo a apagar la luz del porche. Afuera no había nadie. Fui hasta la mitad del sendero de entrada y allí desvié. Caminé por el pasto y la tierra dejando bien impresas las huellas en el barro. Con aquella lluvia era un trabajo inútil, pero igualmente lo hice. Di vuelta a la casa e ingresé por detrás, al patiecito de la galería del fondo, dejando las huellas de barro en las baldosas. Mayra me esperaba en la puerta de la cocina. ¿Sabes si él tocó el picaporte? Claro, dijo ella. Bien, entremos. Caminé por la cocina dejando las huellas hasta el punto aproximado de la caída del cuerpo. Tuve incluso el cuidado de dejar huellas tambaleantes como de una persona herida. Me acerqué también a la columna donde él había dejado unas manchas de sangre al apoyarse. Luego volví a calzarle los zapatos, procurando que no se notara la menor señal de manipulación en el barro que los había salpicado. La lluvia nos ayuda, dije. Ningún vecino pudo escuchar el disparo. Revisemos todo. Comprobamos que en el dormitorio no quedara nada mío. Revisamos también el living. Lo miramos a Fernando, que yacía boca abajo sin encontrar nada a la vista que pudiera resultar anormal para nuestra historia. Sí, ya sé. El ADN mío iba a estar en toda la casa. Pero vos pensá en la época. Y además, era la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos casos conoces incluso hoy, en que la policía o los peritos levanten rastros de ADN? No jodamos. Solo falta el vidrio, dije. Cuando yo haya tenido tiempo de salir, acciona la alarma. Espera 2 minutos y llama a la policía. Nos besamos. Me sobresalté y le dije, algo más. No podemos comunicarnos. Posiblemente te detengan. Ella me miró disgustada. Ya lo sabías, le dije. Si te detienen es temporario. Lo importante es que conserves la calma. No tenés que salirte del libreto en momento alguno. No hagas ni digas nada más. Te van a pedir que nombres un abogado. Pero no puedo nombrarte a vos. Claro que no. Decí que querés uno oficial. A este tampoco lo confíes nada. Deja pasar unos días antes de proponerme a mí. Se supone que no nos conocemos, pero si te llegan a detener, alguien en la comisaría te pudo pasar mis datos. Entonces que algún familiar me venga a ver como a un abogado común. Solo puede ser mi madre o mi padrastro. Es lo mismo. No tiene que saber nada, por supuesto. Le voy a pedir dinero de honorarios, ¿comprendes? No hay otra forma de que aparezca en la causa. Ella asintió a todo. Salí por la puerta de la cocina. Rompí el vidrio desde afuera hacia adentro. Me fui rápidamente hacia los fondos pisando las baldosas del caminito que conducía al contrafrente. Luego pisé con sumo cuidado el césped para no dejar huellas en lo posible. Salté el alambrado que daba a la calle lateral, la cual estaba también desierta. Caminando a paso normal, aunque veloz, me alejé bajo la lluvia. La alarma empezó a sonar. Hice las 10 o 12 cuadras hasta el auto sin volver la vista atrás. En determinado momento vi, a 2 cuadras de distancia, un patrullero que pasaba con las luces encendidas. Al fin divisé mi vehículo. No lo habían robado. Ni los ladrones salían en noches como esa. Me fui de allí a toda velocidad. Tiré los guantes de goma en la ruta. Conduje sin detenerme hasta mi departamento en Adrogué. Solo pasé un sobresalto ante un puesto policial en Florencio Varela, porque me pareció que había agentes parando vehículos y yo no quería que nada me ubicara fuera de mi domicilio. Pero fue una falsa alarma, producto de mi excitación. Ningún policía iba a salir a parar o inspeccionar autos con semejante noche.
Llegué a Adrogué. Dejé el auto en el garaje y subí a mi departamento. No podía dormir, pero igualmente me acosté. Fue una noche larga, muy larga, de repasar imágenes y detalles. Nada, hasta donde yo recordaba, se nos había escapado. Por alguna razón que no acierto a explicar, yo estaba seguro de que Mayra no se quebraría. De cualquier manera, habría deseado estar con ella, fiscalizar su desempeño, sostenerla. De pronto, sin embargo, se me cruzaba la idea de que ella no podría resistir la presión. En 2 oportunidades aquella madrugada oí sirenas policiales, y pensé absurdamente que venían a detenerme. Mayra cantó, pensaba. Pero era improbable que vinieran tan rápido, aún en ese caso. Al fin amaneció sin parar de llover. A eso de las 7 me levanté y me duché. Toda la ropa que había usado la metí en el lavarropas, aunque no tenía manchas de sangre ni huella alguna visible. Pensaba también que solo la forma en que se habían desenvuelto las cosas las hacía factibles. Si hubiera habido planificación conjunta yo habría desistido. Mayra supo ubicarme en la escena con las medias palabras de un acuerdo tácito y yo solo me dejé llevar, como me dejaba caer de la avioneta. Ahora tenía 2 preocupaciones inmediatas. Una era reanudar normalmente la vida cotidiana sin revelar la menor alteración. Debía seguir con mis audiencias, mis recorridas tribunalicias, el horario de atención en el estudio, la presentación de un par de demandas, la asistencia a 2 detenidos, un habeas corpus. Era difícil hacer estas naderías después de lo ocurrido. Pero debía hacerlo con apariencia indiferente. La segunda cosa era todavía más difícil. Debía abstenerme de todo intento de averiguar el estado de cosas. Devorado por la excitación, debía limitarme a esperar y esperar. No te puedo expresar el grado de ansiedad que padecí aquellos días. Leí la sección policial de los diarios de La Plata por internet, y así pude ir siguiendo el caso. Corroboré que Mayra se había mantenido firme en su versión, y supe que, como era lógico, existían fuertes sospechas de parte de la Fiscalía y la policía. Supe también que entró a jugar otro factor, el hermano de Fernando, Julio. Según las noticias, este había dejado trascender su rechazo hacia la versión de su cuñada. Temí que supiera algo del motivo de la presencia de su hermano allí, pero no pude averiguar más. Ardía por acceder al expediente. Al cabo de un tiempo, me llamaron por teléfono. Una voz cascada, de hombre grande, me preguntó si le podía dar un turno. ¿Por qué tema? Una consulta penal, respondió la voz. Por una persona de La Plata.